¿no? Acerca del curso de Teoría Social Clásica, los integrantes del grupo hemos preparado este video para dar a conocer acerca del planteamiento teórico de Herbert Marcuse. Sobre la biografía del autor podemos decir que nació el 19 de julio de 1898 en Berlín, Alemania. Es filósofo y sociólogo de nacionalidad alemana y estadounidense. Una de las principales figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Es hijo de Karl Marcuse, un fabricante de productos textiles de origen judío. Estudió en su ciudad natal y en Friburgo. Marcuse se licenció en la universidad de esta última ciudad en 1922. Además, sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial y participó en la Revolución Alemana de noviembre de 1818. En 1924 contrajo matrimonio con Sophie Werden. En 1928 volvió a Friburgo para continuar sus estudios de filosofía con Edmund Husserl y Martin Heidegger. En enero de 1933, por su condición de judío, Marcuse emigró a Suiza y en ese año dirigió en Ginebra la sucursal del instituto del cual era partícipe, Frankfurt. En 1934 se trasladó a los Estados Unidos y continuó trabajando en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1940. En 1952 inició su carrera como docente, como filósofo político, primero en la Universidad de Columbia y en Harvard, luego en la Universidad de Brandeis desde 1958 hasta 1965. Murió a causa de una enfermedad cardiovascular en 1979 a los 81 años, en Starnberg. Acerca de las obras de Marcuse, podemos resaltar las principales: Razón y Revolución en 1941, Eros y Civilización en 1955, El marxismo soviético, que se publicó en 1958, El hombre unidimensional en 1964, además La tolerancia represiva de 1965, Cultura y sociedad de 1967. Herbert Marcuse, Cultura y sociedad. Podemos decir que la enseñanza se realizaba mediante la práctica y que esto era fundamental en la filosofía antigua. Los hombres necesitaban el esfuerzo de conocer nuevas cosas, porque a ellos no les ha revelado lo que es bueno o malo, lo conveniente o lo que es justo. Aristóteles sostiene acerca del saber funcional y el conocimiento filosófico. El saber funcional directamente relacionado con lo necesario y lo útil, y el conocimiento filosófico todo lo relacionado a lo bello. La cultura afirmativa. Si consideramos la naturaleza tal como las conocemos según las leyes que en ella se encuentran, vemos que no hay nada superior a la humanidad que el hombre. La realización suprema del hombre está vinculada a una comunidad de personas libres y razonables, en la que cada una tiene las mismas posibilidades de desarrollo y satisfacción de todas sus fuerzas. También podemos decir que la ley se encuentra en su propio pecho. Toda la riqueza y pobreza procede de él mismo y repercuten sobre él. Shakespeare define a la persona, y estos personajes están tan cerca del uno del otro y es
inefable. La cultura significa más que un mundo mejor, un mundo más noble, un mundo al que se ha de llegar mediante la transformación del orden material de la vida, mediante algo que conecte en el alma del individuo. La cultura ha de significar lo ya dado y no sustituirlo por algo nuevo. De esta manera, la cultura lleva al individuo sin liberarlo así de su sometimiento real. La belleza de la cultura es una belleza interna y externa a la vez. El reino esencial que tiene es el alma. Los valores espirituales forman parte de la definición de la cultura. Sobre la obra de Mercius podemos decir que constituye una de las contribuciones más ricas que se han registrado en el pensamiento marxista contemporáneo. Se fundamenta en gran parte en una revisión de Marx a partir de Hegel y Freud, pensamiento negativo que tiene acerca de la escuela de Frankfurt en su teoría crítica. Además, ocupa un lugar señalado el análisis del concepto de la razón. Busca una exigencia crítica que descubra la inadecuación existente entre lo que es de hecho y el ser. Además, denuncia lo que el mundo moderno ha tomado por razón, es decir, la dominación tecnológica carente de fines racionales, que lo reduce todo a medios para ejercer el dominio. Se trata de una falsa racionalidad que encubre la carencia de libertad bajo la forma de múltiples comodidades, en este caso artificiales. La civilización tecnológica impone una comunicación operativa cuyo fin es la difusión de mercancías. El lenguaje publicitario nos impide optar libremente y ejercer un discurso crítico y evaluativo. El discurso tecnológico identifica las cosas con sus funciones actuales, incluyendo sus potencialidades. En otras palabras, el lenguaje que predomina en nuestra sociedad no se presta al diálogo, únicamente establece hechos dándolos como válidos. Se ha producido la clausura del universo del discurso. Este universo del discurso se cierra a cualquier otro discurso que no se desarrolle en su propio término. La realidad existente se ha convertido en forma de este pensamiento y de su discurso. Pero todos sabemos que lo que no puede ser lo verdadero, que los hechos han de ser comprendidos y superados, que no es válido el pensamiento positivo afirmativo, que no existe, que el deber ser no puede disolverse en el ser fáctico. El positivismo se rinde a su propia ideología, a la descripción incapaz de entender lo que pasa. La aceptación radical de lo empírico no es, sin embargo, empírica, porque no accede a las causas de los hechos, porque no las trasciende, porque no percibe la falacia de la razón dominante, porque la razón adialéctica unidimensional que racionaliza lo existente. El pensamiento dialéctico refleja la complejidad de lo real. La cuantificación de la naturaleza separó todos los fines de la realidad subjetiva y subjetivizó estos valores. Acerca de la obra Eros y Civilización, Marcuse propone lo que el hombre unidimensional solo insinúa. Freud pensaba que la libre gratificación de las necesidades instintivas era compatible con la civilización, mientras que Marcuse afirma que el principio de realidad provoca un cambio sustancial en el principio del placer.
Freud y Marcuse saben que el ego sustituye el principio de placer que reinaba en el id por el principio de realidad, para favorecer la adaptación del individuo al conjunto. Sin embargo, Marcuse emprende una valoración histórica de la comprensión freudiana. En consecuencia, concluye que la represión es sólo un proceso histórico convertido en naturaleza, en interés de una forma específica de la cultura. Y lo que excede está provocada por la dominación social y se diferencia de la represión básica que sería necesaria para perpetuar la civilización. La misión de la represión excedente es destronar el principio de placer, modificar el instinto sexual. Esto ocurre porque nuestra organización cultural, sujeta a la supremacía de la genitalidad y a la procreación, se produce de esta forma. La especificación del libro, su conversión en lugar de fin. Acerca de la resexualización, Marcuse aboga por la resexualización del cuerpo porque considera que sólo el cuerpo resexualizado resistirá su transformación en instrumento de trabajo. La dialéctica fatal de esta cultura acentúa las represiones cuando la liberación del eros resulta ya factible. Este trabajo no es libidinal, es decir, no hay un instinto del trabajo original. De ahí que la energía requerida para este esfuerzo desagradable deba ser extraída de los instintos primarios. El problema de lo racional se resume en el debilitamiento de la represión. El arte es una manera de preservar la utopía. Esta nos conducirá a otra relación entre el hombre y la naturaleza, ya que la receptividad de la experiencia estética posibilitará que veamos las cosas por sí mismas, porque su forma de conocer consiste en ser afectada por los objetos, y su finalidad es reconciliar las facultades del hombre. En todo caso, ¿qué significa razón para Marcuse? La razón es una organización de la vida según la libre decisión del sujeto cognoscente. Esto significa que la razón debe crear una organización social en la que los individuos puedan regular su vida de acuerdo con sus verdaderas necesidades. Cuando este desarrollo no se produce, la teoría debe adoptar una postura crítica hacia la sociedad. El concepto de utopía en Marcuse equivale al ángulo visual desde el cual se ha de considerar el presente. Existe en cambio un concepto histórico de utopía, aunque históricamente no se haya realizado, puede encontrar en el futuro un lugar en el tiempo. En ocasiones el elemento utópico ha sido el único elemento progresista de la filosofía. Marcuse afirma que ha llegado el fin de la utopía, es decir, que no existe la posibilidad real de una transformación material que conduzca a nuevas formas de vida. Es lo que Marcuse dice acerca de la utopía. El marxismo en la teoría crítica de Herbert Marcuse. En 1960, los teóricos más jóvenes cuestionaron a Parson. Los conflictos sociales de esa época los sorprendieron, les agradaron en estimulación, se aferraban a una tradición liberal y una construcción consensual. Los jóvenes sociólogos experimentaron los tumultos de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes intelectuales se desilusionaban del liberalismo en Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.
Se daban movimientos sociales, a menudo eran humillados por la participación de sus países en guerras coloniales. La generación de los 60 abrazaba el marxismo, abrazó sus dilemas teóricos e ideológicos. Las posiciones que adoptó reflejaban, por cierto, su experiencia intelectual y moral, y la generación de esa época, los 60, desarrolló un marxismo nuevo, al que les llamó Nueva Izquierda, para diferenciarse de la vieja teoría de izquierdas de la Internacional Comunista. Luego lo llamaría también marxismo occidental para distinguirlo del marxismo elaborado por el propio Marx. Revista de la Nueva Izquierda Norteamericana. La primera revista importante de la Nueva Izquierda Norteamericana fue Studies and Dalef. Uno de sus jefes de redacción, James Weinstein, intentó reemplazar la leninista Partido Comunista Norteamericana, surgido después de la Revolución de 1917, por el Partido Socialista Norteamericano. Otro integrante del equipo de redacción, Eugen Genovés, hizo un vociferado esfuerzo para los escritos idealistas de Gramsci, por encima de la teorización de los principales miembros del Partido Comunista de los Estados Unidos. El periodo de la posguerra hubo una sola línea de pensamiento marxista, fuera de la ortodoxia comunista, que logró sostener una verdadera tradición intelectual. Me refiero al marxismo de la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, iniciada por Horkheimer y Adorno en la década de 1920. Cuando el nazismo surgió en Alemania, los teóricos de Frankfurt se trasladaron a Nueva York, pero el capitalismo les disgustaba tanto en los Estados Unidos como en Alemania. Como los demás miembros de la Escuela de Frankfurt, Marcuse trazó una línea tajante entre lo que llamaba teoría positiva y teoría crítica. La teoría positiva aceptaba el mundo tal cual como es, sin ninguna creencia en la posibilidad de trascendencia. La teoría crítica, en cambio, hace de la trascendencia un punto de partida. Marcuse atacó sin duda a la teoría marxista promulgada en Rusia. Usaba las ideas freudianas para atacar las justificaciones de la ideología liberal del periodo de posguerra. También atacó el uso de la teoría liberal que había hecho en Freud. Ofrecía una crítica radical de la sociedad liberal y creía enérgicamente en la posibilidad de trascendencia. El hombre unidimensional, uno de sus principales libros, que encarnaba la crítica sociología al capitalismo. Por las calles de París, en la cuasi-revolución de 1968, portaban estandartes con las 3M. Las 3M de Marx, de Mao y Marcuse. Marcuse también atacó el uso de la teoría liberal que había hecho de Freud. Con la creciente división del trabajo, las fuerzas capitalistas de producción se vuelven cada vez más socializadas e interdependientes. El resultado de la depresión económica y conflicto de clases, el eventual derrocamiento del sistema. Marcuse sostiene que lo individual, lo privado y la familia y aún la clase al principio denotaban esferas y fuerzas aún no integradas con las condiciones establecidas. ¿Pero en qué consiste este conflicto? Este conflicto consiste en las fuerzas capitalistas siempre cambiantes eventualmente entran en conflicto.
La etapa inicial del capitalismo por esferas de tensión y contradicción permitía y alentaba una sensación de autonomía interna y la expresión del pensamiento independiente. Marcuse sostiene que el espacio privado donde el hombre puede llegar a ser es permanecer él mismo. Existía en este periodo. Para analizar las contradicciones de las sociedades capitalistas, Marcuse intenta desarrollar con otros importantes marxistas antes de él. Acerca del hombre unidimensional, una de sus principales obras, que fue publicada en 1964, sostiene una crítica radical hacia las sociedades modernas, hacia aquellas sociedades que estaban sometidas al mismo sistema capitalista, y por ende critica al capitalismo, también a la Guerra Fría, a toda esa sociedad avanzada que nomás se preocupaban en la producción y el consumo. Además, también el pensamiento y la crítica del ser humano. Unidimensional quiere decir que el sujeto, en este caso el individuo, deja de ser sujeto para convertirse en objeto, en algo material, algo que se pueda manipular, y por ende estaría alienado en la sociedad que lo domina por las acciones y el lavado del cerebro. Y al pensar diferente, este individuo se le consideraría como una persona loca. Estaría aislada de la sociedad, pero para bien o mal, todas las personas, todos los individuos pensamos igual que todos. Algunas características del hombre unidimensional. Nos dice que la sociedad limita la libertad del ser humano. Además, se le impone una serie de necesidades artificiales creadas de acuerdo a los intereses del capitalismo. Un individuo que integra una determinada sociedad está sometida a esta sociedad y tiene que cumplir todas las normas que surjan en ella. Se le puede llamar una neoesclavitud que se ve ligada a la tecnología y al avance y al uso de la razón. Ya no existe la sublimación del ser humano. La conciencia se reduce a comodidades. La felicidad para el individuo va a ser lograr un bienestar. Y ese bienestar que procura alcanzar el ser humano de la sociedad unidimensional, la felicidad misma se ve condicionada por nuevas maneras de hablar y de pensar. Una sociedad unidimensional ha sido capaz de aniquilar el espíritu de revolución que un individuo pueda tener. Los valores, principios y sujeto humano, todo esto ha venido a ser neutralizado por el sistema. La filosofía analítica, en especial la del lenguaje, se ha hecho cómplice de esta unidimensionalidad. Pero ¿cómo cambiamos este mundo unidimensional? Para ello, Marcuse plantea lo siguiente: revivir los valores considerados como unidimensionales, como son la nación, el hombre, la libertad y la belleza. No necesariamente por la acepción o el significado que puedan tener estos términos, sino por el momento histórico que ha tenido grandes cambios a través de la historia. Además, plantea eliminar las supuestas necesidades propuestas por la sociedad unidimensional y así generar un cambio. La negación total de la administración, la burocracia, tal como lo plantea Weber, un tipo ideal, en este caso nos plantea negarla, inclusive la democracia, hasta la técnica y la propaganda, el avance de la ciencia, etc.
Hasta aquí hemos terminado con el planteamiento teórico de Marcuse.